¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a iniciar con lo que es las integrales y ahí estamos viendo algo que nos habla de el área, es decir, sí, la integral está relacionado con el área bajo la curva, pero no, eso es solamente la punta del iceberg, ya que las integrales me van a permitir a mí calcular muchas otras cosas, como por ejemplo volumen, vamos a poder resolver problemas de llenados o de vaciados de tanques. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos de una manera muy sencilla pero práctica lo que es la integral definida y en general lo que es una integral. Iniciemos entonces con lo que es la integral. Es común algunas veces en algunos cursos que he visto que simplemente decimos que para estudiar integrales es estudiar antiderivadas y esto no es del todo cierto. Si bien es cierto, con integrales uno consigue antiderivadas, pues esa antiderivada no es más que una consecuencia de lo que se quiso calcular con integrales. ¿Y qué se quiso calcular con integrales? Bueno, con integrales surgen por la necesidad de encontrar áreas bajo la curva, es decir, una definición básica entonces de la integral definida en un intervalo AB. Decimos integral definida porque estamos integrando y encontrando el área que hay entre dos rectas verticales, la recta vertical x igual a a y la recta vertical x igual a b. Y nosotros queremos calcular el área que queda atrapada entre la función el eje x y esas dos rectas verticales. A eso nosotros llamamos a. Acá esta A y esta B se conoce como límites de integración. Con ese integral vamos a encontrar un número y ese número representa el área bajo la curva. Sin embargo, también es muy importante que si los límites de integración A y B son variables o incógnitas, también podemos encontrar con una integral definida otra función. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que si la función siempre es mayor o igual a cero, es decir, siempre es positiva para todo x en AB, entonces esa área que nosotros hemos atrapado, que la tenemos acá en azul, es un área positiva. El valor va a ser un área que tiene un signo positivo. Es decir, algo que está, vamos a decirlo que como es positivo, es simplemente algo que existe. ¿Por qué le digo algo que existe? Porque si lo vemos nosotros, imaginemos ahora que la función es negativa, es decir, es menor que cero para todo x en B, esa área ahora es negativa. Es como que si fuera el área de una región hueca, pero simplemente nos da lo mismo, pero ahora con signo negativo y estamos viendo entonces que tenemos el área atrapada. Lo otro que puede ocurrir es que la función cambia de signo. Y si la función está cambiando de signo en el intervalo AB, quiere decir que esa A, esa área que estamos encontrando, va a ser igual a ¿qué? A la suma de las áreas superiores, que son las que están por encima del eje X, menos la suma de las áreas que están por debajo. Entonces, como vemos en este caso, con una integral definida, lo que estamos es calculando el área bajo la curva de una función, que en ese caso el área bajo la curva de la función que está atrapada entre la función el eje X y las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Bien, vamos a iniciar nosotros con una función constante, es decir, analicemos el caso de la función constante f de x igual a h en un intervalo, en este caso el intervalo de 0 a b, donde b representan cualquier x, cualquier valor que tomemos nosotros en el eje horizontal h. Importante, h es mayor que 0, es decir, está por encima del eje x la función, en ese caso función constante. Y ya nosotros hemos dicho pues que simplemente nosotros con la integral definida, en este caso la integral definida de f entre 0 y b, pues nos va a dar a, que esa a ya sabemos que es el área. Si hacemos nosotros la representación gráfica, estamos viendo que el área que queda atrapada entre x igual a 0, x igual a b, la función f de x igual a h y el eje x es ese rectángulo azul que tenemos allí. Y como la integral es el área, pues una consecuencia de ello es que como la función siempre es positiva para todo x en 0b, el área va simplemente el área positiva de ese rectángulo, es decir, b por h, que es el área de un rectángulo. Y esto tiene algo que también es importante, que esa área, es decir, fíjense que acabo de escribir a, área igual a h, es decir, un área de x igual a h por x, donde ¿qué ocurre? Para calcular el área para cualquier x, hemos dicho entonces que x es igual a b, y con esta función que acabamos de encontrar acá, independientemente entre 0 y cualquier x, nosotros vamos a poder calcular el área de ese rectángulo. Es decir, hemos hecho una generalización. Pero hay una consecuencia bien importante de ello. Es que si nosotros notamos por acá
que si escribimos una función f grande, f de x igual a hx más c, donde c es una constante, resulta que si yo derivo la función f de x, la derivada de esta función, la derivada de hx es h, y la derivada de la constante c es 0. Es decir, la derivada de esa función f grande de x es igual a h, y notemos acá nosotros que h es simplemente la función f minúscula, es decir, el argumento de la función. Entonces, sí, ya por aquí empezamos a notar nosotros que hay una relación entre integral y derivada, pero esa relación viene de una consecuencia de calcular el área bajo la curva. Continuamos ahora, pero en este caso vamos a analizar la función identidad, es decir, la función f de x igual a x, en un intervalo también cerrado 0b, donde b representa cualquier x. Ya sabemos nosotros entonces que con este integral vamos a calcular nosotros el área. Ahora, si nosotros hacemos el gráfico de la función f de x igual a h y la graficamos entre 0 y b, pues lógicamente, por definición de integral como área bajo la curva, entonces esa integral tiene que ser igual al área del triángulo que se ha formado allí. La función también f de x en el intervalo que va de 0 a b siempre es positiva, por lo tanto esa área es el área positiva, pero el área ahora de un triángulo. ¿Qué consecuencia nos lleva a ello? Bueno, sí, la función siempre es positiva, entonces el área es positiva, pero el área positiva, el área del triángulo es igual a que a la base por la altura entre 2. La base es b, pero la altura, como la función es identidad, la altura también es igual a b. Por lo tanto, el área es igual a b cuadrado sobre 2. Ese es el área de ese triángulo, que también puede ser escrito como hicimos en el caso anterior, que la función área es igual a x cuadrado sobre 2, con x representando cualquier valor b que tengamos nosotros. Y con la misma analogía anterior, notamos nosotros que si escribimos una función f mayúscula x igual a x cuadrado sobre 2 más c, c es una constante, resulta que la derivada de esa función, la derivada de x cuadrado sobre 2, es 2x sobre 2. El 2 se va a eliminar y simplemente nos queda x. Es decir, vemos de nuevo que hemos encontrado una función área que si la derivamos nos da la función argumento. Entonces estamos reafirmando de nuevo la relación que hay entre una integral con lo que es la antiderivada, que es el proceso de encontrar una función que si la derivamos nos da el argumento de la integral definida en este caso. Bien, continuemos ahora, vamos a avanzar, vamos a ver ahora que vamos a hacer el caso o vamos a analizar la función cuadrática f de x igual a x cuadrado, también en un intervalo 0b. b, igual como hemos hecho, representa cualquier x. Ahora, ese integral por definición va a ser igual al área bajo la curva, pero ¿qué ocurre en este caso? Bueno, la función f de x también es positiva en el intervalo 0b, por lo tanto esa área que vamos a calcular nosotros va a ser una área positiva. Ese es el área que tenemos, pero ahora resulta que no nos está quedando una figura geométrica conocida, es decir, ni un triángulo, ni rectángulo, ni hexágono, nada que tenga que ver con lo que para nosotros en geometría es conocido y que tengamos una fórmula. No tenemos una fórmula. Sin embargo, vamos a hacer algo. Como no tenemos una fórmula, podemos aproximar esas áreas mediante unos pequeños rectángulos. ¿Qué pequeños rectángulos estamos diciendo? Bueno, trazamos un pequeño rectángulo de aquí hasta acá. A ese pequeño rectángulo que trazamos de acá hasta acá, nosotros le calculamos el área. A este también le calculamos el área, a este otro el área. Y vamos construyendo pequeños rectángulos donde, una cosa sí es importante que notamos nosotros, que hay unos pequeños sectores de área que no van a corresponder al área que está bajo la curva. Sin embargo, vamos a notar, en este caso con una pequeña animación, que entre más pequeños sea el ancho de los rectángulos, vamos a llegar a una mejor aproximación de el área que hay encerrado, en ese caso, entre la curva, el eje X y las rectas verticales. Bien, veamos entonces lo que tenemos ahí. Ahí tenemos la gráfica de la función. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? Que íbamos a usar pequeños rectángulos. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos un pequeño rectángulo?
ahí nos está dando que el área aproximada es 27, porque es todo el área verde que está allí. Sin embargo, una cosa importante, el área solamente sería la parte azul. Quiere decir, estamos viendo que hay un área por encima que es mucho más grande que la que está por debajo. Eso nos intuye a que el área que nosotros en realidad queremos tiene que ser menor de la mitad que ese 27 que está allí. Bueno, la mitad de 27 es 3,5. Sabemos entonces que ya debe ser menor, pero un solo rectángulo no me permite, o vemos que hay demasiado error. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos dos rectángulos, ahora notamos nosotros que por encima hemos ganado una menor cantidad. Y ahora me está diciendo que el área aproximada es 16,87 con esos dos rectángulos que nosotros tenemos allí. Ahora, si seguimos nosotros agarrando más rectángulos, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, 4 rectángulos? Ahora, el área que está por encima, que es esta, más esta, más esta y esta, que es área que estamos ganando, que en realidad no la necesitamos porque solo es la de abajo, el área que se ha ganado ahora es menos, pero ahora bajamos a 12,66. Y si nosotros vemos ahora qué ocurre a medida que cambia, por ejemplo, ahí tenemos 22 rectángulos, resulta que me dice que el área ahora es 9,62, es decir, todos esos pedacitos de área verde que están por encima son una cantidad que ahora genera menos error. Y si seguimos avanzando y avanzando, vemos ahora que para 47 rectángulos me da 9,29, es decir, que el área pues ahora sí aparentemente se está acercando a lo que es 9. Y recordemos algo importante, que estamos integrando entre 0 y 3. Estamos integrando entre 0 y 3. Y la integral entonces entre 0 y 3 de f de x igual a x cuadrado me está dando un valor alrededor de 9. Si seguimos nosotros utilizando más y más rectángulos, ahí tenemos 82, me da 9,17. O sea que está más cercano todavía a 9. Hay entonces 82 rectángulos y si avanzamos hasta 100 rectángulos me da 9,14. Es decir, ese valor entonces para nosotros es de suponer que está bastante cercano a lo que es el área real. Sin embargo, aún esa área no es el área real, pero sí tiene que estar bastante cercano, ya que los pequeños rectángulos que hemos tenido por encima de ganancias son pequeños. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros queremos llegar al área real? Pues, como vemos nosotros, entre más cercanos estén los rectángulos o su base sea más pequeña, eso nos va a llevar a nosotros a un área todavía mucho más cercana. Y con eso es que vamos a continuar nosotros ahora a hacerlo donde ese ancho ahora sea lo más pequeño posible. Bien, iniciemos entonces. Hemos dicho que para obtener el área real, los rectángulos tienen que ser la mayor cantidad de rectángulos posible. Y para ello, bueno, vamos a irnos a que la cantidad de rectángulos n sea o tienda a infinito rectángulo. Y vamos a partir el intervalo donde estamos integrando, el intervalo que va de 0 a b, lo vamos a partir en rectángulos todos del mismo tamaño. Y ese ancho fijo va a ser igual a ¿quién? A b entre n. Recordemos que el intervalo que nosotros tenemos va de 0 a b, quiere decir que esta base completo vale b, y si lo dividimos entre n, que es la cantidad de rectángulos, pues esto va a ser igual al ancho fijo que tiene. Entonces, cuando n tiende a infinito, pues resulta que el ancho tiende a 0. Y cada uno de los rectángulos que nosotros vamos a tener va a tener lo que se llama un diferencial de área. Entonces, cada pequeño rectángulo que se forma va a tener un ancho fijo que es un delta x y una altura que tiene que ver con f de x sub y, que es la altura de la función evaluada. Entonces, como queremos nosotros calcular el área total, pues el área total, que ya sabemos que viene dado por la integral definida, no va a ser más otra cosa que la suma de las áreas de cada uno de esos pequeños rectángulos. Pero recordemos que esa área real es cuando delta x tiende a infinito, y aquí estamos escribiendo la suma de todos estos diferenciales de área que van desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo infinito de cada una de esas áreas. Y con ello nosotros vamos a calcular entonces el área real. Recordemos que se obtiene cuando el número de rectángulos tiende a infinito o cuando el ancho del rectángulo tiende a 0. Y nosotros
Entonces tenemos que tener en cuenta que la suma anterior es una suma infinita, ya que evidentemente tenemos infinitos rectángulos. Y una cosa importante, hemos dicho que todos los rectángulos los hemos dividido entre anchos iguales, es decir, delta X es constante, y como es una constante, esa sumatoria, este valor que es constante, puede salir de la sumatoria. Entonces, una cosa, recordemos que estamos calculando con el límite cuando delta X tiende a cero, y cuando delta X tiende a cero, una cosa muy importante, esta es la suma infinita ¿de quién? De infinitas alturas, y esa suma de infinitas alturas, pues evidentemente es infinito, y delta X tiende a cero, entonces hemos encontrado un límite de la forma con una indeterminación cero por infinito. Pero ahora nosotros para hacer este cálculo vamos a hacer algo entonces. Como cada uno de los X sub y, es decir, la altura que va a tener en ese caso, o la que me va a permitir a mí calcular la altura del rectángulo, puede ser expresada como B por I sobre N. Y un ejemplo para que tengamos en cuenta por qué puede ser escrito de esta manera. En el caso de lo que ya vimos en la animación, habíamos calculado era entre 0 y 3. Y fíjense qué ocurre si decimos que queremos tener nosotros 6 intervalos. Lógicamente en 6 intervalos, delta X o 6 rectángulos, delta X sería 3 entre 6, es decir, eso es igual a un medio. Entonces, ¿qué ocurre? Cada una de las alturas que nosotros vamos a considerar, es decir, estamos produciendo rectángulos de esta manera, un rectángulo, otro rectángulo por acá y otro rectángulo. Bueno, voy a hacerlo un poquito más alto. Otro rectángulo sería este, otro rectángulo por acá, hasta ir obteniendo. Resulta que para nosotros el primer altura sería la que estaría acá. Y como nosotros tenemos que acá tendríamos un medio, un medio, un medio, un medio, y así hasta que lleguemos a 3, pues evidentemente el primer f de x sub y sería cuando x vale un medio. Y lógicamente, si agarramos acá y vale 1, que es el primero, tendríamos así 3 entre 6 por 1, y eso nos daría un medio. El segundo sería el que estaría en esta esquina, que sería cuando x vale 1. Y en ese caso sería 3 entre 6 por 2. Y como vemos, eso nos da 1. Y el siguiente sería ¿quién? El tercero, que sería este que nosotros tenemos por acá, sería cuando vale 3 medios. Y si lo analizamos, sería 3 entre 6 por 3. Vemos acá 3 por 3, o quitamos una tercia de acá y nos daría 3 entre 2, que sería este punto que está acá. O sea que esa es la manera que nosotros tenemos de expresar los puntos donde vamos a evaluar la función para obtener la altura de cada rectángulo. Entonces, primeramente vamos a calcular la suma, de cuál es esa suma, que ya habíamos dicho que era infinita, pero vamos a ver cómo la podemos representar. Hemos dicho que x sub y podía ser escrito como b por i sobre n, y como la función es f de x, recordemos que es f de x igual a x cuadrado, pues nos quedaría expresado de esta forma al cuadrado. Importante que como tenemos esto elevado al cuadrado, b por i sobre n al cuadrado es lo mismo que b cuadrado, n cuadrado por i al cuadrado. Pero esto que está acá también es una constante, y lo que hemos hecho es, la hemos sacado nosotros de la integral, porque es una, perdón, de la sumatoria, porque es una inconstante. Entonces tenemos que esa sumatoria no es más que b cuadrado sobre n cuadrado por la sumatoria desde 1 hasta n de todos los i cuadrados. Ahora, importante, esa es una suma de los n números al cuadrado. Los n números al cuadrado, pero ya sabemos que son infinitos. Y por definición, esa sumatoria, esa es una suma notable. Y la suma de los cuadrados es igual a simplemente a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Es decir, esto es lo que me da a mí esa sumatoria infinita, recordemos ahora, multiplicada por b cuadrado sobre n cuadrado. Y entonces, toda el área que nosotros queremos calcular, que hemos dicho que es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta x por la sumatoria, se convierte en límite cuando delta x tiende a 0 de delta x por b cuadrado sobre n cuadrado por la sumatoria, lo que ya habíamos demostrado. Y en ese caso vemos nosotros que podemos hacer unas simplificaciones acá,
y nos quedaría entonces que el área es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta x por b cuadrado sobre n por n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6. Ya eliminamos un n acá. Entonces con esto nosotros podemos ahora trabajar y encontrar el área de esa función o del área bajo la curva de esa función. Ahora, para calcular esa área vamos a hacer un cambio de variable o pudimos haber iniciado de una vez escribiéndolo de esta forma, pero simplemente delta x sabemos que es igual a b entre n y cuando delta x tendía a 0 era porque n tendía a infinito. Hacemos ese cambio y escribimos el límite de esta manera. ¿Por qué? Porque ahí solamente estamos usando una única variable para calcular el límite, un límite en el infinito de b entre n, que era el delta x, b cuadrado sobre n por n más 1 sobre, perdón, por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Este límite me termina quedando así, simplemente me termina quedando b al cubo sobre 3. Este límite infinito, recordemos que si hacemos un pequeño desarrollo, ahí lo que tendríamos era el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De b al cubo. Voy a colocar aquí sobre 6, pero acá voy a colocar 2 veces n cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrado. Y cuando calculamos este límite, recuerden que estamos hablando de límites infinitos, esto es un número, es una constante, solamente nos interesa esto. Y en límites en el infinito, mayor potencia n cuadrado, este 3n puede desaparecer simplemente con un pequeño artificio de dividiendo todo entre n cuadrado. Es decir, nosotros decimos así que es 2 veces n cuadrado sobre n cuadrado más 3 veces n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Acá nos terminaría quedando simplemente 2. Acá nos quedaría 3 sobre n y acá 1 sobre n cuadrado, que cuando calculamos el límite cuando n tiende a infinito de b al cubo sobre 6, esto es 0, cuando n tiende a infinito esto es 0 y me queda simplemente b al cubo por 2 sobre 6 y eso simplemente mitad 1, mitad 3, b al cubo sobre 3, que era lo que nosotros teníamos. Entonces ya hemos conseguido una manera de cómo calcular el área bajo esa curva que estamos resolviendo o analizando. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pues que la función área es simplemente b al cubo sobre 3. Cuando dije función área es porque ahora la vamos a escribir como una función, porque ahí evidentemente es un número. Pero, ¿qué ocurre? Que si escribimos ahora a, en ese caso la función a de x, que es lo que tenemos acá, es igual a x al cubo sobre 3 con x implicando cualquier valor sobre la recta. Y si volvemos a hacer el análisis que hemos hecho hasta los momentos con los dos casos anteriores, una función f de x igual f de x grande, x al cubo más 3, x al cubo sobre 3 más c, cuando la derivamos, pues la derivada de x al cubo sobre 3 es x cuadrado y la derivada de c es 0. Es decir, volvemos a encontrar nosotros que cuando estamos calculando el área, estamos consiguiendo entonces una función que al ser derivado nos da el argumento de la integral, es decir, eso es lo que llamamos nosotros primitiva. Entonces vemos que en los tres casos analizados, una consecuencia de calcular el área es que estamos encontrando una función que al ser derivada nos da el argumento, es decir, eso se llama una primitiva de la función argumento. Entonces ya, de todo lo que hemos hablado nosotros anterior, podemos concluir entonces que para calcular la integral de una función f de x es conveniente encontrar una función f de x mayúscula que al derivarla, esa función sea equivalente a la función argumento. A esa función se le conoce como primitiva de la función. Primitiva significa que al derivarla nos da ella. Entonces, en general, al proceso de encontrar la primitiva de la función f de x se le conoce como integral indefinida de f. Es decir, la función f mayúscula de x más c es igual a la integral indefinida. Fíjense que la llamamos indefinida porque no tiene límites de integración. C implica cualquier constante. ¿Y por qué es importante esa constante? Bueno, porque la derivada de cualquier constante es 0, por lo tanto, es conveniente colocarla. ¿Por qué? Porque eso me permite encontrar todas las funciones que al derivarla me dan la primitiva. Eso es decir, esa es la familia de todas las primitivas.
Ahora, vamos a generalizar el caso en un intervalo que va de A a B. Es decir, la integral definida entre A y B de f de x, ¿a qué será igual? Bueno, vamos a apoyarnos nosotros simplemente en esta gráfica que tenemos acá. Queremos calcular el área que hay entre A y B, es decir, esa área AB, que es la que estamos nosotros notando por acá. Pero podemos ver nosotros que esa área que hay entre A y B no es más que el área completa que se obtiene entre 0 y B menos el área que se calcula entre 0 y A. Es decir, al área completa le resto este pedacito que nosotros tenemos por acá y me queda el área azul que tenemos acá. Es decir, que podemos notar que el área que hay entre A y B es lo mismo que el área que está entre 0 y B menos el área que hay entre 0 y A. Y esto es algo bien importante que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces para las integrales llegamos a lo que es entonces al teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado AB y f de x, f mayúscula ahora, es una antiderivada, es decir, una primitiva de la función f minúscula, resulta que en ese caso, recordemos que es una derivada en el intervalo AB, entonces la integral definida entre a y b de f de x minúscula de x es igual a ¿quién? A la función evaluada, a la función primitiva evaluada en b, menos la función primitiva evaluada en a. O sea, esto que está aquí se suele escribir de esta manera. La integral entre a y b de f de x, f minúscula, es igual a la primitiva de la función evaluada entre a y b. Teorema fundamental del cálculo. Y algo también entonces importante que tenemos una consecuencia. En conclusión final es que para poder integrar, pero recordemos que integrar es encontrar el área bajo la curva, es necesario encontrar primitivas de las funciones. ¿De funciones qué? De las funciones argumento. Esto es lo que se conoce como integral indefinida. Entonces, vemos que aquí sí notamos claramente que el cálculo integral y diferencial están de la mano, pero como consecuencia. No es simplemente decir que la integral es la antiderivada, no. Una consecuencia que se obtiene de que la integral sea el área bajo la curva es que para encontrar el área bajo esa curva es necesario encontrar funciones primitivas o antiderivadas de la función argumento. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final.